cordial bienvenida a esta última sesión del curso en el módulo de pediatría. Tuvimos un excelente módulo en la mañana y ahora vamos a seguir con el doctor Ignacio, que nos va a contar sobre resonancia magnética de cuerpo entero. Adelante, Ignacio, gracias. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Bienvenidos todos esta tarde. Van a ser charlas esta mañana. La verdad es que todavía tenía algún caso más que os quería enseñar de músculo esquelético. O sea, esta tarde es un poquito más escueto el tema y no necesitaréis el dispositivo porque en esta no he incluido ninguna pregunta. Lo que sí podemos establecer es un poco de diálogo sobre los casos que vamos viendo, pero no hay preguntas directas al público. Les voy a hablar un poquito de nuestra experiencia en resonancia magnética de cuerpo entero. Estos son los objetivos que se plantearon al principio cuando me propusieron el tema, y veis que incluye la palabra el DWIPS, que ya estáis muy familiarizados con ella y que está resultando realmente una herramienta muy útil en la valoración de estudios complejos, largos, extensos, que van desde la cabeza hasta los pies. DWIPS es una maravilla, es un detector de patología, como veréis después a continuación. Cuando empezamos, yo tuve la suerte de entrar en el Hospital Vall d'Hebron en 2006 y en ese mismo año instalaron una máquina nueva y con esa máquina venían todas las antenas con las que necesitábamos para realizar imagen de cuerpo entero. En ese momento, entrando en la página web y en toda la información que nos daba el comercial que colocó la máquina, teníamos imágenes tan bonitas como estas, desde cabeza, estrictamente desde el ápex, hasta tobillos incluidos, utilizando sobre todo secuencias rápidas potenciadas en T2 con saturación grasa, tipo STIR, un field of view grande, desde cabeza hasta pies, cuerpo entero. Cuando empezamos a utilizar la técnica, en realidad, en la máquina que teníamos en ese momento, 1.5 teslas, nos dimos cuenta que era realmente difícil conseguir esa imagen tan perfecta que habíamos visto en los panfletos y en la propaganda, y empezamos a utilizar una adaptación un poquito. Y nuestra primera adaptación fue un estudio de cuerpo entero, desde cuello hasta fémur proximal, y para poder valorar correctamente la zona del cuello, donde el field of view grande de la secuencia de cuerpo entero no nos daba resolución, aplicábamos un campo de visión un poquito más pequeño, un field of view más pequeño. Y ya sabéis, todos los que habéis hecho resonancia de cuerpo entero, que en el momento en que modificas el campo de visión, el grosor de corte, cualquier parámetro de uno de los campos, ya no genera la imagen de cuerpo entero. Pierdes la capacidad de hacer esa reconstrucción 3D. O sea que si tú valoras una imagen de cuerpo entero como esta, tienes que asumir que el campo de visión que has utilizado para hacer el cuello y la cabeza es el mismo que utilizas para hacer el tórax, el abdomen y la pelvis. Y eso hace que la resolución anatómica de la parte del cuello sea pobre. Por eso, en el año 2006, hasta hace poco, aplicamos una secuencia que era parecida a lo que utilizaban el grupo de holandeses en Utrecht, en el que el cuello lo hacíamos con un field of view distinto. Eso que genera pues, una imagen parecida a esta. Un cuello con field of view un poquito más pequeño, pero mayor resolución anatómica, y posteriormente imágenes que sí que se pueden fusionar en cuerpo entero hasta la zona de fémur proximal o fémur distal. El por qué excluíamos las piernas era también fundamentalmente una cuestión de tiempo. Nos dimos cuenta que nuestras secuencias con navegador respiratorio, porque queríamos obviar el movimiento en el tórax, más saturación de grasa, todas las aplicaciones que queríamos, más la resolución que queríamos para estos pacientes, nos alargaba mucho el estudio. Y una de las maneras que está descrita en la literatura de acortar un estudio de cuerpo entero es siendo muy estricto. O sea, no todos los pacientes van a necesitar imagen de tobillo y piernas distales. Entonces, reducimos el estudio de esta manera, hasta fémur proximal. Y con este protocolo hemos estado mucho tiempo haciendo RM de cuerpo entero, sobre todo en paciente oncológico, con resultados relativamente buenos. Tenemos en una serie bastante larga, no publicada, un único caso en el que una lesión a nivel de tibia distal no se había detectado en una resonancia magnética de cuerpo entero. En el resto de pacientes difícilmente se puede escapar una lesión en el extremo distal del cuerpo sin que, lógicamente, tenga otras en la parte que estás explorando. También nos dimos cuenta que iba a ser un reto el adaptar estos protocolos a un niño de 15 o 16 años y un niño pequeño de 2 años. Y es que lo que eran 2 field of views grandes o necesitabas 3 o 4 field of views grandes se convertía en 2 únicamente en el niño pequeño.
También el grosor de corte, si utilizábamos los mismos 6 milímetros que habíamos utilizado para el niño de 13 años en un niño pequeño, en 6 cortes prácticamente habíamos hecho el cuerpo y nos sobraba señal por delante y por detrás. O sea que cualquier protocolo de cuerpo entero, lo primero que hay que hacer es adaptar las posibilidades que tienes. Las máquinas prácticamente todas son capaces de generar imágenes como esta, pero hay que adaptar grosor de corte, field-of-view, resolución, hay que ir adaptándose un poquito y no ser del todo estricto, hablando de cuerpo entero desde ápex hasta tobillo, sino aceptar como estudios de cuerpo entero estudios, por ejemplo, como estos que os presento en esta imagen. Por suerte, hemos tenido la oportunidad de evolucionar en maquinaria y ahora disponemos de una RM de 3 Teslas que viene con un protocolo establecido de cuerpo entero. Fijaros que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots distintos de coronal STIR que se han fusionado de forma perfecta y automática para generar esta imagen de cuerpo entero. Y con 3 Teslas la experiencia es que ya tenemos una resolución buena tanto a nivel del cuello como en el tobillo, pese a que no modifiquemos el field-of-view. O sea que generamos ahora sí ya de forma estricta, 10 años después de lo que nos había prometido la casa comercial, una imagen realmente bonita, diagnóstica de cuerpo entero con secuencias STIR en este caso. Aquí el reto un poco es, como os fijáis en esta imagen y lo veréis durante la presentación, el técnico tiene que ser muy cuidadoso ajustando las ventanas para que genere una imagen homogénea, si no aparecen estas zonas ligeramente hiperintensas en muslo y es un problema únicamente de ventanas. Por lo tanto, un reto, pero asequible incluso con máquinas de 1.5. En niños pequeños, como siempre, gran limitación de la resonancia es que vamos a necesitar un estudio de 45 minutos inmóvil y vamos a necesitar anestesia. En niños más mayores hay que ser muy cuidadoso con la preparación, tienen que ir al baño antes de entrar, tienen que estar bien relajados y cómodos para poder aguantar esos 45 minutos o en algún caso incluso un poquito más que puede durar el estudio. El sistema, pues una vez anestesiado en este caso al niño, es la utilización de entrada de todas las antenas que vas a necesitar durante el estudio. Y más con las máquinas modernas, ahora de 3 Teslas, en las que, como veréis, el estudio se planifica de forma inicial sobre el cuerpo entero. De manera que cubrimos la totalidad del cuerpo con antenas de body array, con antena de cráneo, con antena de cuello, todas las antenas que puedas necesitar para adquirir el estudio completo. ¿Y por qué resonancia de cuerpo entero? Pues fundamentalmente porque estamos ofreciendo una imagen anatómica con mayor resolución, cada vez mejor resolución anatómica, de cuerpo entero por fin, y nos contrastamos con estudios como medicina nuclear o CT en algunos centros, en los que conseguías un estudio rápido, de adquisición rápida, pero que sometían al paciente a una radiación importante. Son pacientes, como veréis en el contexto clínico, algunos oncológicos que necesitarán múltiples controles y es sin duda la no dosis de radiación que administras a estos pacientes la que apoya con más fuerza el intentar realizar este estudio. Todos conocéis el mayor riesgo de los niños pequeños a desarrollar cáncer a largo plazo secundario a nuestra radiación diagnóstica. ¿Y qué protocolo aplicamos? Bueno, tenemos una máquina que creemos que lo puede hacer, vamos a ajustar field-of-views, grosor. ¿Y qué protocolo? Pues hay quien decía hasta hace poco, ¿no? Hagamos un coronal STIR. Un coronal STIR, sabéis, alta sensibilidad pero baja especificidad, sobre todo en niños pequeños, pequeñas zonas de edema, contusiones óseas, nos van a empezar a brillar 1000 cosas y nos brillarán además con una resolución que a veces se escapa un poquito a la capacidad de identificarlos o de caracterizarlos, ¿no? Vamos a ver brillos y de esos brillos a ver cómo los interpretamos. Ahora, eso sí, es tremendamente sensible, o sea, una imagen de cuerpo entero normal, estrictamente normal, te da una cierta tranquilidad respecto a muchas patologías. Se puede completar con otro tipo de secuencias, pues como siempre en resonancia, cuantos más colores mejor, ¿no? Si tenemos el STIR y podemos combinarlo con el T1, mejor. Si además podemos aplicar secuencias de in-out of phase para ver que efectivamente la médula ósea pierde un poco de señal y tiene médula ósea grasa, por lo tanto, pese a que brilla un poquito en STIR, es médula ósea hematopoyética. Son trucos que han ido apareciendo en la literatura y que son tremendamente útiles para valorar estudios de resonancia magnética en niños pequeños. Por último, podemos utilizar también contraste, pues, ¿por qué no?, en condiciones muy, muy concretas, y esto sería ya entrar en 2 fases del estudio. Un primer estudio de cuerpo entero, os enseñaré algún ejemplo también, y otra es, después, una vez hecho el estudio de cuerpo entero, vamos a la zona que nos preocupa y adquirimos sobre esa zona axiales con contraste, sagitales y el resto de planos que creamos necesario.
Dentro además de esta posibilidad existe ahora cada vez más la posibilidad de obtener estudios angiográficos de cuerpo entero, y hay artículos publicados sobre la adquisición rápida con técnicas angiográficas con contraste de cuerpo entero para ver aneurismas o afectación vascular multisistémica. Y por último, y no casi lo más importante desde que estamos haciendo cuerpo entero, es aplicar difusión. La difusión la utilizamos también con un protocolo, como veréis, que se publicó no hace muchos años, pero que aplica unos pulsos de supresión de señal del cuerpo y obtiene dos valores de B, un valor de B 0 y un valor de B de en torno a 800 o a 1000. Hay muchas variaciones sobre ese protocolo, pero lo que pretendemos es, más que caracterizar las lesiones y poder obtener valores reproducibles de ADC y decir efectivamente difunde, restringe, es detectar la patología. Y como veréis, la difusión nos va a detectar con alta sensibilidad patología tumoral, sobre todo, porque lo que buscamos son zonas de alta celularidad. Y en ese sentido va a ser como un detector de patología. Hay un artículo reciente que revisa un poquito todos los protocolos que se han descrito en la literatura para hacer cuerpo entero. En la mayoría predomina STIR, que es un poquito la imagen que he enseñado, pero también se añade T1, se añaden axiales, en función también de la indicación, como veréis. Un poquito este es el protocolo que estamos realizando ahora con la máquina de 3 teslas. Para el técnico también ha mejorado muchísimo, se ha facilitado mucho porque la máquina adquiere los localizadores de forma rápida, con movimientos rápidos de la mesa, y el técnico lo que hace es programar el estudio sobre los localizadores. Eso evita errores de sampling, errores de field of view que no encajaban, el mensaje que teníamos hasta ahora de coincidencia insuficiente por fin ha desaparecido, y el técnico programa sobre estos bloques de localizador los bloques de coronal T1, coronal STIR, y también nos ofrece la posibilidad, las máquinas nuevas, de hacer técnicas Dixon, que sabéis que son secuencias que están ganando popularidad, sobre todo con 3 teslas, que ofrecen varias potenciaciones con una sola adquisición, saturación grasa, sin saturación grasa, aunque sinceramente todavía no tengo yo la experiencia para poderos hablar de las ventajas o desventajas de la secuencia Dixon. Es cierto que tiene una resolución anatómica muy buena, que se adquiere de forma rápida y que nos está saturando la grasa en T1, y eso parece que va a ser una muy buena herramienta, pero todavía no tenemos la experiencia para demostrarlo. Lo que sí es cierto es que la secuencia de difusión adquirida en bloques axiales, fusionada en coronal y generando esta imagen MIP, que habéis visto esta mañana en alguna comunicación, genera la imagen que llamamos difusión con supresión de la señal de cuerpo, DWIPS, y que es tremendamente útil. Lo es sobre todo, como os comentaba, como detector de patología. O sea, cuesta identificar a veces patología en T1 o en STIR. Aquí te va a brillar algo que no es normal, te va a detectar una zona. Habitualmente lo hacemos siempre con esta inversión en escala de grises para ver mejor la lesión. Fijaros que hay zonas que de forma natural restringen ligeramente o moderadamente difusión, como el cráneo, la médula, el hígado y el bazo, los riñones, sobre todo el bazo, y también los testículos, y en este caso además, como utilizamos un único valor de B, pues cierto artefacto T2 existe, y esto es vejiga urinaria con una aparente también restricción, pero sabemos, lo correlacionaremos con anatomía y lo correlacionaremos con el T2 para identificar. También los ganglios normales se ven en DWIPS, y es una de las cosas que la técnica carece de especificidad, es decir, va a ser difícil por DWIPS definir un ganglio como infiltrado y patológico o un ganglio normal aumentado de tamaño. Pero bueno, un poquito para que veáis el protocolo, la facilidad ahora con la adquisición en este sentido, programándola directamente sobre los localizadores, y las 3 secuencias básicas que estamos utilizando. Lógicamente a esto le puedes añadir lo que comentábamos, axial T2 con navegador, tremendamente útil en el tórax, y otro tipo de secuencias. ¿Cuáles son las limitaciones más importantes? Pues la más importante es que es un estudio largo. Nosotros hemos intentado, y hay un grupo en Alemania que está haciendo estudios ultra short, que llaman ultra short whole body MRI, y son estudios ultra short que son de 25 o 30 minutos. Pues imaginaros, el que no es ultra short, estamos en torno a 45 o 50 minutos, no deja de ser un estudio largo. Y si queremos sacarle todo el jugo y no tener la mala suerte de tener que recitar al paciente para completarlo, pues hay que estar allí, hay que estar viéndolo y hay que añadir alguna secuencia, y eso es tiempo de estudio. Además, sedación y anestesia en niños pequeños, la escasa especificidad, vamos a ver lesiones y luego nos va a costar interpretarlas, nos van a faltar colores para definirla.
y la valoración limitada de la caja torácica, sobre todo del parénquima pulmonar. Es cierto que la mayoría de protocolos de cuerpo entero se adquieren a nivel torácico con navegador respiratorio y eso mejora mucho y disminuye el ruido por movimiento respiratorio, pero aún así seguimos teniendo una valoración limitada, sobre todo del parénquima pulmonar. Este es un ejemplo de un paciente que me han cedido desde SickKids, en el que era conocido un cortical adrenocortical carcinoma. Estaba ya operado, tenía esta resección en la parte superior del riñón derecho y en el estudio de resonancia de cuerpo entero se detectó un nódulo pulmonar. La especificidad es baja, la sensibilidad todavía sigue siendo baja, pero es cierto que cada vez vemos más y el problema es que si vemos esto habitualmente acabamos completándolo con un CT, es lo que hicieron en este centro, y este es el aspecto, un aspecto de nódulo alveolar mal definido, de contornos mal definidos, ¿no?, en ground glass, y que sugería un proceso infeccioso intercurrente, inflamatorio intercurrente. Luego, si se quiere valorar la evolución de este nódulo, probablemente seguirán pidiendo TAC para valorarlo. Es cierto al mismo tiempo que la técnica va mejorando y esta mañana hemos visto una comunicación. Podemos utilizar respiratory triggering, podemos utilizar secuencias de ultra short turbospineco y empezar a identificar con cierta confidencia nódulos pulmonares, como este paciente que tenía un gran tumor renal izquierdo. De hecho, el estudio se hizo por un tumor de Wilms, no por la valoración de cuerpo entero, pero es cierto que era un niño pequeño, que con 2 filoviews cogíamos desde tórax, desde base de cráneo hasta sínfisis, y lo hicimos y adquirimos y efectivamente se veían muy bien los nódulos pulmonares múltiples, en este caso con tamaños incluso de entre 0,5 y 1 centímetro. Aquí hay varias publicaciones en marcha, varios grupos de investigación que están intentando determinar cuál puede llegar a ser la resolución de resonancia magnética en nódulos pulmonares. Ya sabéis que en TAC es altísima y tan alta que los oncólogos están hartos de nosotros, ¿no?, porque siempre les vemos micronódulos y dicen, ¿para qué nos ves? Y tal vez la técnica de resonancia magnética puede ser realmente útil en ese aspecto, porque creo que esos micronódulos que vemos en CT no los veríamos en resonancia y probablemente los nódulos metastásicos sí. O sea que es un tema realmente muy interesante para desarrollar investigación el que tenga. Si empezamos un poco con las indicaciones, pues quería explicarles primero un poquito las no oncológicas. Son un poquito también las que más están creciendo últimamente, las que más nos están generando demanda en el servicio. Por parte de reumatología, sobre todo, les ha encantado el hecho de que podamos ver el esqueleto entero y tienen una serie de pacientes que ellos ya conocen o tienen diagnosticados o tienen pacientes con sospecha clínica de la famosa CRMO, que es la Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis, que como decía el doctor Kleinman en Boston, me encantaba porque él siempre lo decía, dice, esta entidad no siempre es crónica, no siempre es recurrente, no siempre es multifocal y no tengo claro si realmente es una osteomielitis. O sea, era un comentario muy bueno por su parte. Además, procesos reumatológicos con entesitis relacionados a artritis se benefician también de una imagen de cuerpo entero, y en estos dos grupos de pacientes parece que la resonancia además es útil en el seguimiento clínico, o sea, les aplican nuevas terapias y nosotros por resonancia les podemos decir si efectivamente hay mejorías en estas áreas de edema. Miopatías también, los grupos de neurología están encantados. Quieren una imagen desde el pterigo maxilar hasta el flexor largo del dedo gordo. La quieren entera, en cuerpo entero, como la veréis después. Procesos inflamatorios musculares y cutáneos, como la dermatomiositis. La fiebre de origen desconocido también se ha descrito, pero nosotros no la tenemos como protocolo de resonancia, pero existe la posibilidad de hacerlo, y sin duda otras enfermedades sistémicas benignas que veremos algún ejemplo. Este es un ejemplo de las extremidades inferiores de un estudio de cuerpo entero de un paciente con CRMO, ya diagnosticada con biopsia. ¿Sabéis? La CRMO habitualmente es un diagnóstico de exclusión. Nosotros tenemos experiencia con pacientes que vienen al diagnóstico definitivo de CRMO por varias vías. Se pensó que era una leucemia o un linfoma, fue una CRMO. Se pensó que era una osteomielitis pélvica y fue una CRMO. Habitualmente siempre por diagnóstico histológico de una zona de osteitis con un crecimiento, con un cultivo negativo y todo un compendio, un paquete clínico bastante característico.
Suele ser perifisial y multifocal. Característicamente, además, vemos a veces esta afectación adyacente a los trocánteres mayores de forma bilateral y simétrica. Podemos ver áreas de edema parcheado adyacente a las metáfisis también. Alguna zona epifisaria también puede identificarse. Y lo que vamos a ver en estos niños es hiperintensidad en STIR. No vamos a poder definir mucho más allá de esas hiperintensidades en STIR que reflejan edema óseo. También hay grupos que valoran la posibilidad de incluir, ya estamos añadiendo secuencias, ¿no?, un sagital STIR en la columna, pues porque ahí tienen afectaciones de cuerpos vertebrales. Hay varias publicaciones y en este sentido sí que el grupo de reumatología lo ha cogido con una fuerza tremenda y nos piden una y otra vez estudios de cuerpo entero. Algunos ejemplos con afectación publicados en la literatura, con afectación epifisaria, metafisaria, epifisaria bilateral, tibias, peronés, parcheado, pelvis de forma bilateral y simétrico, eso sí que es muy característico, de forma bilateral y muy simétrico, y también la afectación del esqueleto axial. Este es un ejemplo de nuestra serie. Es un niño de 8 años que vino con una cojera importante, dolor, y esta radiografía simple. Y esta radiografía simple no es técnicamente muy buena, tiene cierta deficiencia, pero ya se insinúa un poquito una cierta patología. Esta pierna derecha está en una posición antiálgica, no es normal, no está en una posición neutra en la que el paciente queda estirado, probablemente está con cierta flexión, rotación interna, por una situación antiálgica. Además, parece que hay una ligera osteopenia difusa de fémur proxiepífisis y metáfisis proximal. Es difícil de valorar, más con la técnica digital. El doctor Lucaya nos lo recuerda siempre. El hueso se veía mejor antes con la placa convencional que con el digital de ahora. Pero lo que sí hicimos en este caso fue una resonancia dirigida sobre todo a la valoración de esta pelvis, y lo que llamaba la atención esas extensas áreas de edema en el acetábulo, también en la epífisis, un poquito de líquido articular, pero lo más interesante es que aparecían áreas de edema también en el sacro, adyacente a sacroiliacas de forma bilateral, y subtrocantéreo femoral contralateral, mientras que esta zona de aquí era teóricamente bastante asintomático. Administramos contraste en este caso porque todavía estábamos con el diagnóstico diferencial, no sabemos si es una infección otra vez, y vemos que hay escaso realce en la articulación afecta, un poquito de realce en las zonas de edema, pero aparece también realce simétrico en el sacro y realce en la zona subtrocantérica del fémur izquierdo. Este paciente se completó la valoración con una imagen de cuerpo entero y aparecieron estas áreas bilaterales, simétricas. Aquí estaba un poquito mejor de la sintomatología, podía extender un poquito la pierna, y aparecían también alguna pequeña área de alteración de señal en la columna vertebral que se veía mejor en el plano sagital. Curiosamente, en este niño había más afectación de elementos posteriores, de articulaciones, que de los propios cuerpos vertebrales. Y es que si algo hemos visto en CRMO es que no encaja ningún paciente exactamente con el otro. Son pacientes todos con una semiología distinta, pero todos acaban con un diagnóstico de exclusión de CRMO, una vez excluido linfoma, leucemia, el resto de afectaciones infecciosas o inflamatorias. Se le aplican nuevos tratamientos, los reumatólogos además vienen diciéndonos, oye, le vamos a poner difosfonatos y le vamos a poner tal y mejoran clínicamente y nos piden la resonancia de control y efectivamente pues, desaparecen las zonas de hiperintensidad, desaparecen las zonas de edema óseo. Aparecen además cambios secundarios al tratamiento que están siendo bastante constantes en todos los pacientes, como estas bandas metafisarias en la zona adyacente a las fisis, lo vemos a veces en rodillas, en tibias proximales, y parece que están relacionados con alguna de las drogas que utilizan en el cóctel de tratamiento de estos pacientes. Y este es otro ejemplo que compara un poquito dos pacientes, están enmarcados porque son dos pacientes distintos. Aquí tienen un primer paciente con un estudio de pelvis por dolor en la articulación sacroiliaca derecha y el mismo otro paciente con una sintomatología parecida. La diferencia fundamental entre ambas, aparte de la semiología en resonancia, es la clínica, ¿no? Este paciente se hizo un estudio analítico y fue normal y se termometró y no tenía fiebre, era un paciente que no tenía fiebre. Este paciente tenía un estudio de análisis de sangre periférica patológico con leucocitosis, USG, PCR y además tenía fiebre. Pero es que además de esa semiología tenemos lo que es una afectación de la articulación sacroiliaca unilateral con un componente de partes blandas evidente en la parte posterior y anterior, y tras la administración de contraste, de nuevo, ese realce heterogéneo del hueso y ese pequeño
absceso o ese componente de partes blandas que no realza en la zona anterior. Esto es una sacroileitis infecciosa que se confirmó con punción-aspiración, mientras que este paciente tiene una afectación más parcheada, más difusa. Este precisamente no mostró un patrón muy bilateral y simétrico, sino más bien asimétrico. Aquí teníamos parte del ilíaco, aquí parte del sacro, aquí la cresta ilíaca derecha. Estos pacientes se pueden beneficiar de un estudio de cuerpo entero porque nos van a detectar otras zonas focales de alteración de señal. Cuando yo recuerdo este caso, cuando empezamos con la pelvis y luego cuando pasamos al cuerpo entero, nuestra orientación inicial es: no tiene una infiltración de médula ósea tumoral, este niño no tiene una enfermedad hematológica, leucemia, linfoma, no la tenía, en sangre periférica no la tenía, y el aspirado de médula ósea en este caso, que se recomendó, porque si tú ves esta imagen tan asimétrica, ¿no?, de las dos crestas, y el hematólogo sabes que lo va a pinchar, dices: pínchale la derecha si puedes escoger, ¿no? En este caso, el aspirado y la biopsia de médula ósea demostró una osteitis reactiva, sin germen, diagnóstico de exclusión definitivo, CRMO. Segundo grupo importante de patología que nos piden cuerpo entero son las miopatías, y aquí sí que lo que hasta hace unos años parecía una imagen un estudio un poco complejo, ¿no? El valorar de forma selectiva los distintos grupos musculares realmente se ha ido convirtiendo en una referencia, porque no solo detecta, no solo la resonancia es sensible, sino que parece que hay un patrón de afectación concreto en distintos grupos musculares en función de la enfermedad que estamos, la miopatía que están pensando. Y es muy importante conocer este patrón. Memorizarlo es imposible, tenemos un par de páginas de consulta siempre, y lo que hacemos es, en el estudio de cuerpo entero, buscar estas zonas de afectación muscular y describirlas. Pues se preserva el gastrocnemio, afecta el aductor, el cuádriceps parece preservado, y en función de ese patrón de afectación orientas hacia un tipo de miopatía u otro tipo de miopatía. Es muy importante recordar que parte de esta semiología en la afectación muscular se debe a infiltración grasa que es algo muy característico de estas enfermedades. Y si buscamos infiltración grasa en RM, una de las mejores herramientas es el T1, un T1 sin supresión grasa. Por lo tanto, cuando hacemos RM de cuerpo entero en miopatías, añadimos axial T1 desde la cabeza, desde la zona de los músculos de la boca hasta el tobillo, porque es el que mejor, el plano axial es el que mejor te identifica el músculo y el que mejor permite localizar exactamente el punto de afectación. Y aquí tenéis una publicación de la literatura en la que efectivamente, en función, una adquisición primero de cuerpo entero en plano coronal y STIR, y luego en plano axial T1 y en ocasiones también STIR. Nos va a ayudar el T1 para ver las zonas de sustitución grasa y el STIR para ver zonas de edema o afectación muscular inflamatoria o que sugiera cierta actividad. En caso de que no haya un diagnóstico, la resonancia también es útil para orientar la biopsia. Si vas a biopsiar este músculo buscando afectación, pues evita el recto anterior que está preservado y coge un poquito del vasto externo que parece mucho más afectado, por ejemplo, en casos de distrofia muscular. Este es un ejemplo de nuestro protocolo y, sinceramente, después de ver unos cuantos pacientes con distrofia muscular, el axial es la mejor herramienta, la mejor para identificar, por ejemplo, en este caso, la afectación glútea tan selectiva. Los dos glúteos están con pérdida de volumen y sustitución grasa. En las piernas, pues empiezas a ver que efectivamente el cuádriceps está preservado y parte del semimembranoso y semitendinoso están realmente afectos. En la pantorrilla, pues hay una pseudohipertrofia. Fijaros que hay un cierto aumento de volumen, pero en realidad lo que predomina es el componente de grasa. Todo esto hay que meterlo en una coctelera, buscar la página web, hablar con los neurólogos y llegar a una orientación diagnóstica que no siempre es fácil. Otro concepto distinto es cuando en las secuencias T1 vemos poca alteración y nos damos cuenta que es en las secuencias T2 con saturación grasa STIR en las que vemos la alteración de señal. Habitualmente en fases evolucionadas de la enfermedad, en las secuencias STIR no vemos gran cosa, mientras que en fases agudas o en otro tipo de contexto, no de distrofia muscular, sino de polimiositis inflamatoria, el hallazgo fundamental es ese edema difuso de todo el grupo muscular afecto, que además puede afectar al subcutáneo, puede afectar a la piel y estar dentro de todo el complejo de enfermedades polimiositis, dermatomiositis, que tienen un espectro de presentación complejo desde el punto de vista clínico.
Por lo tanto, importante, si hacemos RM muscular de cuerpo entero, hay que añadir el T1 y STIR en plano axial, porque es importantísimo para definir. Puede ser útil para guiar la biopsia y pensad que muchas de ellas afectan cintura escapular y cintura pélvica y por lo tanto van a ser esas las zonas más importantes que deben incluirse en el estudio. Otras indicaciones no oncológicas, pues la verdad es que incluso las que se os puedan ocurrir, cualquier afectación que pueda englobar a parte del cuerpo o una gran parte extensa del cuerpo se puede beneficiar de un estudio de cuerpo entero, porque te va a dar exactamente la extensión y te va a permitir controlar si es que se hace algún tipo de tratamiento. Este paciente tenía una gran hipertrofia del tejido graso subcutáneo desde la extremidad inferior hasta la caja torácica y en el contexto de una hemidisplasia lipomatosa. Si este paciente empieza a recibir un inhibidor de la vía mTOR o otro tipo de fármaco que a alguien se le ha ocurrido que pueda modificar la evolución de la enfermedad, pues le podremos hacer un control y ver si efectivamente esto ha sufrido algún cambio. Este es un ejemplo muy bonito, es un niño pequeño que vino a nuestro centro con una invaginación intestinal. Esa invaginación intestinal era realmente difícil de valorar en ecografía, parecía que tenía ilio, cólico, realmente una gran masa en el flanco derecho. Se intentó hacer una hidroreducción con control ecográfico, no se pudo. Finalmente, en quirófano, se tuvo que hacer una laparoscopia y lo que encontraron fue una infiltración difusa del mesenterio y de las asas intestinales por un tejido sanguinolento, brillante. Tuvieron que hacer una pequeña resección y enviaron esa resección a anatomía patológica. Y desde anatomía patológica nos diagnosticaron una hemangiomatosis intestinal. Yo no había visto ninguna. Y el mesentérico intestinal englobaba todo, el mesenterio, la pared del intestino, todo estaba englobado por un tejido proliferativo vascular. Y nos pidieron un estudio de cuerpo entero, y un estudio de cuerpo entero pues lo hicimos con el protocolo nuevo, con 3 teslas, ahora sí, de forma estricta, desde pies hasta cabeza, y fijaros, en cuello no había alteraciones, en el tórax tampoco, en el abdomen tampoco. Fijaros lo que apareció en la zona de la nuca. Os enseño una imagen, pero os podéis imaginar que aparece de golpe, ¿no? Esa lesión, una lesión hiperintensa, heterogénea, multiseptada. Lógicamente, diagnóstico diferencial es amplio, pero estamos ante un paciente que está diagnosticado ya. Esto es un hemangioma subcutáneo en la nuca. Y en una zona que, curiosamente, aunque parezca mentira, los clínicos no lo habían detectado. Era una zona de grasa abundante y el clínico no lo había detectado. Y además, si os amplío un poco la imagen, veis el eje del mesenterio y cómo tenía todo el mesenterio infiltrado por esta estructura reticulada, hiperintensa, brillante. Todavía tenía cambios secundarios a la resección quirúrgica en el flanco derecho. Este era un paciente con una hemangiomatosis difusa. Otro contexto, pacientes con enfermedad difusa de médula ósea también se pueden beneficiar de resonancia. Ya sabéis que la médula ósea en niños hay que tener cuidado, hay gran predominio de médula ósea hematopoyética, hay trucos para diferenciar la médula ósea hematopoyética de la infiltración de médula ósea, combinar secuencias T1 y T2 y combinar secuencias T1 con T1 dentro y fuera de fase, son herramientas útiles, pero en este caso era evidente. En STIR esta médula ósea es patológica, tiene una afectación epifisaria también, diafisaria, difusa, en un paciente que ya viene con el diagnóstico. Y eso es algo que en resonancia de cuerpo entero sueles encontrar, y es que estamos aplicando esta técnica a pacientes que ya tienen un diagnóstico, no estás averiguando cuál es el diagnóstico. Lo que sí es cierto es que si se te ocurre una buena manera de controlar estos pacientes, pues esta es una muy buena manera. Si va a empezar a recibir tratamiento sustitutivo de última generación que cuesta miles de millones, pues lo mejor que le puedes ofrecer es un estudio de cuerpo entero con resonancia y un seguimiento de ese estudio de cuerpo entero. Y este, por ejemplo, es un paciente que recibió tratamiento sustitutivo y cómo su médula ósea recupera un poquito la intensidad de señal normal, con unas epífisis que ahora ya sí son grasas, pierden intensidad de señal en STIR y con un aspecto mucho más homogéneo. Persistía de todas formas, y eso es una de las ventajas de resonancia, la esplenomegalia que se había descrito en el estudio inicial. Por lo tanto, valoramos médula ósea, pero además valoramos vísceras abdominales. Esto está publicado y hay varias referencias en la literatura y parece que la resonancia ofrece la posibilidad de contrastar el beneficio de estos tratamientos en estos niños. Otro concepto es el que os comentaba antes, una fiebre de origen desconocido o un paciente, este es un paciente, como llamamos nosotros, enfermedades importadas, es un paciente de África subsahariana que venía con una osteomielitis crónica de la tibia, con una pseudoartrosis, con un pie
absolutamente desmontado, una extremidad corta, desmontada, y el traumatólogo creía que además de ese foco de osteomielitis, probablemente había otros focos en el cuerpo activos. En ese momento la gamografía ósea pues probablemente era una muy buena opción, pero también teníamos disponibilidad de resonancia. Se había publicado algo de fiebre de origen desconocido, y fijaros aquí los cambios de la osteomielitis crónica, la pseudoartrosis en la zona de la diáfisis. Eso está completamente despegado, esta tibia, por fistulización y por supuración crónica. Tiene 2 zonas de absceso, y aparecen otra zona extensa de alteración de señal en el fémur con un componente de partes blandas y otra zona en el húmero proximal izquierdo. Es decir, este niño por resonancia tenía al menos 3 focos de osteomielitis activa. Y por último, otra aplicación que también viene inducida un poco por los traumatólogos. Dicen, estoy siguiendo a estos pacientes, la mayoría son hemato-oncológicos, han recibido tratamientos, están en remisión, pero vienen con dolores que aparecen, y ya sabemos que el riesgo de necrosis vascular es importante. Entonces dicen, ¿y estás haciendo cuerpo entero? ¿Por qué no hacemos un cuerpo entero de los pacientes con sospecha de necrosis vascular? Pues también, porque no es un estudio de alta resolución, vamos a detectar todas las zonas de afectación metafisaria, diafisaria, como un aspecto semiología característica. No hay ninguna duda de que esto es una necrosis avascular, serpinginoso, la zona central de grasa y el aspecto serpinginoso en T1 y en STIR. Y el problema va a ser un poquito la resolución, porque sabéis que el traumatólogo quiere saber, uy, ¿se ha colapsado, se ha llegado a dañar la articulación? Y dices, con un estudio de cuerpo entero no te lo puedo decir. ¿Cuál le duele? ¿La rodilla? Pues vamos a hacerle una resonancia de rodilla, ¿no? La rodilla derecha, la izquierda. Hay que complementar estos estudios. Ahora, como herramienta de screening, pues tal vez tiene su papel. No es algo que se haya publicado mucho ni que se haya llegado a un consenso. Seguimos haciendo fundamentalmente estudio selectivo de la articulación que está afectada. Y dentro de este grupo, pues, el interesantísimo trabajo de la doctora Pérez Rosselló, de Janet, de Boston, que revisó la utilidad de la resonancia de cuerpo entero en pacientes con sospecha de maltrato, sospecha de child abuse. Ella detectó que efectivamente la resonancia era capaz de ver alguna de las lesiones, pero perdía sensibilidad en 2 de las más específicas, que son las costales posteriores y sobre todo las metafisarias clásicas, que eran poco evidentes en resonancia. Su conclusión es que no podía sustituir los estudios que son con dosis de radiación significativa, seriedad esquelética, PET, mamografía, por estudios de resonancia magnética de cuerpo entero. De todas formas, es posible que tenga un papel. Ya sabéis que dentro del concepto de maltrato, el estudio craneal, intracraneal es siempre con resonancia, y se añade también columna completa en el protocolo de maltrato, con lo cual poco más ya le añades un coronal STIR de cuerpo entero y tienes una imagen de posibles zonas de edema óseo. Y por último, dentro de este grupo, una nueva aplicación que está cada vez en marcha y que se ha propuesto como nueva aplicación en nuestro hospital también recientemente es con las interrupciones legales del embarazo, que sabéis que en España sí que se realizan, o con otros pacientes que mueren en fases perinatales, la posibilidad de en menos de 48 horas llevar ese feto a la suite de resonancia y hacer un estudio de cuerpo entero y hacer lo que llamamos una necropsia mínimamente invasiva. Es un tema tremendamente en boga y que probablemente ganará aplicaciones en el futuro. Y ahora sí, ya entramos en la parte de oncología, el grueso de la resonancia de cuerpo entero. Y dentro de este grueso hay 2 temas importantísimos que me gustaría enseñaros. El linfoma. En el linfoma hemos avanzado bastante, siempre en paralelo al PET, porque el PET tiene esa capacidad, ¿no?, de la información metabólica, y la resonancia, pues bueno, tiene la información anatómica, pero no tiene información metabólica. Pero, ya lo hemos dicho antes, utilizamos difusión. Y si utilizamos difusión en pacientes con linfoma, las zonas de alta celularidad restringen difusión y las vamos a ver brillando. Si las vemos en ADC, además, efectivamente, son zonas reales de restricción, no es efecto T2. Si invertimos la escala de grises de la difusión, nos resulta un poco más fácil identificar las lesiones, y lo hacemos siempre por defecto. Y si esto lo comparamos con las zonas hipermetabólicas de un PET, nos damos cuenta que efectivamente hay un solapamiento, un overlap exquisito entre ambas adquisiciones. Fijaros en esta difusión de cuerpo entero con inversión de escala de grises. Es un MIP 3D, es de todo el volumen del tórax y abdomen y pelvis, y esta es la imagen de PET del mismo paciente. Un linfoma que afecta a mediastino, cadenas supraclaviculares, laterocervicales, y fijaros en la metástasis, la infiltración metastásica ósea del metáfisis proximal del húmero y la correlación con PET. Fijaros en esta lesión de aquí. Si íbamos a ver el axial, era el pedículo de una vértebra torácica, correlación con PET, y las 2 metástasis en el hueso ilíaco izquierdo, la correlación con PET.
e incluso alguna ventaja. No tenemos, si ajustamos bien los parámetros de difusión, no tenemos la concentración del radiotrazador en vejiga, que sí que tienen en el PET, ni tampoco tenemos la excreción del radiotrazador en sistema excretor renal. Por lo tanto, se desarrolló un grupo de trabajo en colaboración. Nosotros tuvimos la suerte de colaborar con el grupo de Utrecht, de Holanda, y comparamos estudios de resonancia magnética con difusión y estudios de PET. Para hacerlo más evidente a nuestros clínicos, lo que hacíamos era fusionar el estudio morfológico T2 con la difusión. Y ya, entonces ya sí que decíamos, lo llamábamos PET virtual casi, ¿no? Esto. Y es que el paralelismo entre alta celularidad, restricción y metabolismo en PET es muy bueno. Y en ese sentido hay muchas publicaciones que lo han demostrado. Este es otro ejemplo. Esto es otro ejemplo de lo que os comentaba antes, el estudio de cuerpo entero partido en dos, pero la resolución que teníamos en este cuello no la conseguíamos con cuerpo entero, entonces optábamos por esto. Y con este protocolo entramos en el protocolo Euronet, en pacientes con linfoma de Hodgkin, en los que se valoró la respuesta a la quimioterapia de forma precoz, con resonancia magnética y PET, y se decidió si estos pacientes recibían radioterapia o no. Es un protocolo que ha tenido impacto importante dentro de la oncología europea ahora mismo. Correlación entre PET y difusión, muy buena correlación, hasta el punto que el grupo de Holanda ha publicado 2 artículos y hemos tenido la suerte de participar con ellos y realmente el valor es alto. Pese a todo, sigue sin estar en las guías clínicas. Cuando tú hablas con un oncólogo de guía clínica, oncólogo de los que va a los congresos, te viene y te dice la ARM de cuerpo entero todavía no está en mi protocolo de seguimiento del linfoma. O sea que todavía la estamos haciendo añadida al protocolo de PET. Ahí hay un poquito de terreno en el que podemos trabajar. Hay un grupo en Alemania y probablemente otros grupos también en Suiza que están haciendo PET-RM. En Estados Unidos creo que también hay varios grupos haciendo y parece que es la solución, ¿no? ¿Por qué no haces la información metabólica más la información anatómica del PET? Pues es posible que sea una línea a seguir. Especificidad, poca, lo hemos dicho. Este paciente tenía una inmunodeficiencia, tenía adenopatías, grandes adenopatías. Fijaros en el DWIPS, grandes adenopatías. ¿Son linfoma? ¿Es un linfoproliferativo? No lo sabemos, no somos específicos para demostrarlo. Hay que hacer una biopsia, hay que sacar el ganglio y hacer una demostración. Uno de los primeros pacientes, a este no le hicimos resonancia de cuerpo entero, pero yo recuerdo perfectamente, el estudio anatómico era de linfoma y la biopsia fue de tuberculosis. Y te quedas como diciendo, bueno, es que esto no es definitivo, ¿no? Y la clave tal vez está pues, en ver un punto de calcificación, un área de necrosis, algo que te haga pensar en esa afectación. En ocasiones no podemos hacer resonancia de cuerpo entero y es una de las limitaciones. El paciente viene con esta masa mediastínica, derrame pleural, viene con una disnea importante, es incluso una urgencia para el anestesista. ¿Cómo hacer la biopsia? Lo tengo que intubar, es un problema grave. Se tiene que hacer tratamiento urgente para disminuir la masa tumoral, pues se hace TAC. Y seguimos haciendo TAC de forma, en muchos casos de forma habitual en el estudio inicial. Eso no quita que en el momento que mejore clínicamente lo puedas bajar a resonancia para hacer el estudio completo y meterlo en el protocolo Euronet, en este caso porque estaba en el estudio prospectivo, y correlacionarlo con el PET, que en este caso se hizo también de forma un poquito diferida. Otro grupo de patología oncológica importante, porque sabéis que el neuroblastoma pues es el tumor más frecuente, el tumor sólido más frecuente fuera de los del sistema nervioso central, es el neuroblastoma. Y aquí, Lisbeth, os enseñaré un poquito los resultados de su investigación cuando estuvo en Barcelona, porque la resonancia es exquisita. No solo va a demostrar, igual que la ecografía, la localización de la lesión, sino que además nos va a demostrar muy bien la posible infiltración de médula ósea o la posible invasión del canal o la posible afectación a distancia dentro de las cadenas ganglionares, hasta el punto que la resolución anatómica de la resonancia hecha con axiales, con difusión, es casi tan buena como la del escáner para muchas indicaciones en neuroblastoma. No solo eso, sino que además la difusión es importante, restringe mucho, sobre todo los tumores tipo neuroblastoma, pobremente diferenciados. Este tipo de lesiones tienen un valor de ADC bajo, y se puede realizar una fusión entre la difusión, ADC y fusión del estudio anatómico para detectar no solo el primario, sino la afectación metastásica ósea, en este caso en múltiples zonas.
La captación en médula ósea se ha descrito como un signo característico de la infiltración por tumor en neuroblastoma, pero esto yo creo que probablemente ahora se podría cambiar, y el contraste es una de las cosas que sí que podríamos eliminar en el contexto oncológico, porque tienes T1, tienes T2, tienes buena resolución tisular y tienes difusión que te informa sobre la cantidad de células que hay allí. O sea que difícilmente. Lo que es cierto es que en ocasiones la difusión la tienes que correlacionar muy bien con T1 y T2, y en ocasiones con contraste, porque hay zonas que captan mucho y restringen, y eso te ayuda, y zonas que no captan y restringen, o aparentemente restringen, y esas las tienes que descartar, y eso Lisbeth lo sabe muy bien. O sea que ahí estamos jugando con el contraste, como siempre. Pero luchamos contra un enemigo, contra un amigo que es tremendamente específico, y es la MIBG. La cintigrafía específica, con un marcador específico para tumor neuroblástico, difícilmente va a ser superada. Y la tendencia ahora es a desarrollar nuevos marcadores altamente específicos para tumor neurogénico que se puedan ligar a marcadores tipo PET. Ya sabéis, PET-DOPA, que va a ser un poco la revolución del estudio de extensión del neuroblastoma. Hay un debate sobre si hacer PET o no hacer PET. Hay grupos que hacen en función de la discordancia con MIBG. Hay un campo enorme para investigar. Lo que es cierto es que la resolución es muy buena, y cuando tienes esta resolución te permite orientar un poco. Cuando tenemos esos grandes tumores abdominales en los que es difícil identificar el origen, cuanta mejor resolución tengas y mejor estudio de cuerpo entero tengas, creemos que en muchos casos mejor orientas al clínico y orientas hacia neuroblastoma y no tumor de Wilms, por ejemplo. Errores que en TC tal vez eran un poquito más fáciles de cometer en algunas ocasiones. Estudios angiográficos también son muy útiles, prequirúrgicos o prequimioterápicos. Fijaros en esta infiltración, lo que creemos que es una infiltración del polo superior del riñón, el desplazamiento de la aorta, secuencias post-contraste, detalle muy exquisito. Y lo que es más importante, como siempre, valoramos la respuesta a quimioterapia, no lo vamos a irradiar más a este niño. ¿Qué quieres hacerlo? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3? Es posible que lo tenga que dormir, pero aparte de eso no va a recibir más. Recibe quimioterapia y la respuesta es excelente. Hay una reducción global de todos los parámetros de tumor, desaparecen los criterios de irresecabilidad, los criterios de riesgo, y el paciente finalmente se opera. Y si se opera, va a seguir luego un seguimiento. Pues si va a seguir un seguimiento, puedes combinar MIBG con un estudio morfológico, anatómico, pues mejor resonancia. No vamos a estar haciendo TACs cada 6 meses a niños que tienen supervivencias cada vez más altas. Pues resonancia. Y si hacemos resonancia, podemos detectar una recidiva como esta que se produjo fuera del campo de radioterapia a nivel mediastínico y supraclavicular bilateral. Mientras que, fijaros, en la médula ósea irradiada, en la zona donde había tenido el primario. Es decir, muy buena respuesta local, y lamentablemente neuroblastoma estadio 4 que rebota en zonas distantes a la enfermedad primaria. Otra utilidad importante en el contexto oncológico es, este niño creemos que tiene un proceso infiltrativo de médula ósea, vienen con afectación de serie roja, serie blanca, no es una leucemia. Se hace un aspirado de médula ósea y aparecen células en roseta características de neuroblastoma, y el oncólogo te pregunta ¿dónde está el primario de este niño? Pues lo primero es la ecografía, como siempre, la placa de tórax, y en ninguna de las dos somos capaces de verlo. Pues resonancia magnética de cuerpo entero. Y fijaros en este paciente en el que, de nuevo, tiene una médula ósea de aspecto infiltrado, hiperintensa en STIR, hipointensa en T1, difusamente infiltrada, y aparentemente en zona suprarrenal tampoco identificábamos el primario. La afectación característica de la calota, con una expansión de todo el díploide de la calota en zona frontal, los ojos de mapache clínicamente, y la secuencia de difusión, cómo empieza a detectar un nódulo detrás de la crura, otro detrás de la crura, otro pequeño nódulo en zona suprarrenal izquierda y un gran nódulo en la cadena ilíaca. Aquí fijaros la arteria y la vena ilíaca primitiva y una gran masa que engloba toda la zona retroperitoneal desplazando el psoas. Y aquí veis los cambios secundarios al aspirado de médula ósea que había sido diagnóstico. O sea que la resonancia en el estadio 4 de neuroblastoma tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta y un detalle muy bueno. Y es tremendamente útil en el seguimiento. Valorando la placa simple de forma retrospectiva, pues tal vez sí que había algún patrón permeativo en la zona metafisaria, pero es difícil. Y en este sentido, no solo la valoramos como estudio de extensión, la resonancia, sino que habíamos leído el artículo publicado en la literatura y revisamos nuestra experiencia, y efectivamente los tumores, la doctora Pérez revisó retrospectivamente 21 casos que se habían demostrado histológicamente como tumores neuroblásticos, y obtuvo el ADC de forma volumétrica de todo el global del tumor.
Y este es un ejemplo en el que vemos un tumor este es un ejemplo del tumor en zona retrocrural, ¿eh? Este era el torácico, ¿no? Este era el torácico bajo. Fijaros en la crura, el detalle de la resonancia es muy bonito. Incluso cuando no recuerdas el caso, dices, esta crura estaba hacia adelante, esto estaba en el tórax. Me acuerdo del caso, estaba en el tórax. ¿eh? Y el resultado histológico en este caso, un ADC relativamente alto de 1.1 y un tumor bien diferenciado tirando hacia ganglioneuroma, ganglioneurolastoma. Y sus resultados efectivamente demostró que había diferencias estadísticamente significativas en el ADC, es decir, tumores con alta celularidad, pobremente diferenciados tienen ADCs bajos, tumores bien diferenciados tienen ADCs más altos. Y esto es algo que es muy interesante. Y no solo eso, sino que además los pobremente diferenciados que reciben tratamiento quimioterápico pierden esa celularidad y eso se ha extendido a otras muchas aplicaciones en valoración de respuesta a quimioterapia y la doctora demostró como efectivamente todos nuestros pacientes el ADC aumentaba de forma significativa después de recibir quimioterapia. Y por último, dos ejemplos más de la posible utilidad. Este es un paciente que vino por una sospecha de mastoiditis aguda. Y en nuestro protocolo, cuando la clínica es evidente, hacemos TAC, un TAC sin contraste, buscando la mastoides, buscando la coalescencia ósea, buscando las complicaciones y lo que aparece aquí es una lesión completamente distinta. Una lesión lítica en la zona occipital que parece que tenía un pequeño componente de partes blandas, aparentemente única y que se orientó de entrada ya como granuloma eosinófilo versus histiocytosis de células de Langerhans. El protocolo en nuestro centro actual sigue incluyendo la seriedad esquelética y de hecho contempla una combinación de gammagrafía ósea, seriedad esquelética y PET-CT. El PET-CT se ha convertido en una histiocytosis como la gran solución, ¿no? Y nos da un poquito de rabia porque en el fondo lo que podríamos hacer en estos pacientes es un estudio de resonancia de cuerpo entero y una información pues parecida a la que se obtiene en PET, pero es cierto que tenemos experiencia con histiocytosis. Sabéis que el hueso desaparece el componente de partes blandas, pero allí queda la lesión en T2 y queda la lesión en T1. Y es difícil responder a la pregunta del oncólogo. ¿Hay actividad? Que es la palabra mágica, ¿no? Actividad de la histiocytosis. Parece que en PET sí que la definen muy bien como la respuesta, mientras que en resonancia es más difícil. Es cierto, en cambio, que nosotros vemos pues, la afectación visceral, en este caso una esplenomegalia importante, un derrame pleural, una gran lesión en la escápula izquierda. Se ha demostrado en algún artículo que la sensibilidad de la resonancia es mayor a la de las placas simples para detectar lesiones adicionales en histiocytosis. Pero el PET está ahí y sigue siendo una muy buena herramienta, parece, en el control de estos pacientes. Este es otro ejemplo de cuerpo entero con una única lesión a nivel del diploide craneal, en lo que sería un granuloma eosinófilo. En nuestro centro, cuando se detecta una lesión única, el tratamiento es diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. Se hace una biopsia, si se confirma, se hace un curetaje y se hace un tratamiento local de la lesión. Otro ejemplo importantísimo de la aplicación de la resonancia es, ya hemos visto un paciente con infiltración de médula ósea, es cuando viene un paciente como este. A nosotros nos vienen estudios de otros centros, pacientes derivados de otros centros, en los que el radiólogo a veces nos dice, no sé lo que tiene. Este niño vino por una lumbalgia, hago muchas lumbalgias cada día y me he encontrado con este patrón de afectación. Y se dan el susto y envían el paciente y el estudio en un CDI y ya está. Y fijaros, en este niño, una afectación difusa de médula ósea parcheada con alguna zona que podría tener una intensidad de señal más normal, T1 con zonas más normales y zonas absolutamente afectas, hipointensas, un aspecto nodular, parcheado, heterogéneo. Parece que los elementos posteriores también están afectos. Aquí vemos una espinosa afecta, una espinosa normal. Y lo que es más importante, hay varios aplastamientos de cuerpos vertebrales, 1, 2, 3. Esta prácticamente llega a tener semiología de vértebra plana y cuando uno recuerda vértebra plana dice, ya está, tengo el diagnóstico, también será una histiocytosis, pero no hay componente de partes blandas, es un poquito raro, es infiltrativo, difuso, no cuadra para estudio. Hagamos un PET, se les ocurre a los oncólogos, hagamos un PET que nos dirá qué es. Al mismo tiempo ponen en marcha un protocolo de biopsia de médula ósea en cresta porque la afectación del ilíaco es extensa. Llegan los dos resultados al mismo tiempo. En el PET se describe algo parecido a lo que se había visto, es decir, múltiples vértebras con zonas hipermetabólicas y focos de alteración de metabolismo en fémures proximales, en húmeros proximales, infiltración difusa de médula ósea, sin un diagnóstico. No saben decir cuál puede ser el primario de este paciente. Y en la biopsia de la cresta viene con un resultado de sarcoma Ewing sarcoma.
Nosotros pensábamos que sería un linfoma, una leucemia, viene con el diagnóstico de Ewing sarcoma. Revisamos el PET, ¿y cuál es el primario? Revisamos las imágenes de TAC del PET y cuesta, efectivamente hay un patrón lítico difuso, pero cuesta identificar el primario. Os hagamos una resonancia de cuerpo entero. Y fijaros, aquí os enseño simultáneamente T1, STIR, sagital, y es difícil verlo en un barrido rápido porque hay múltiples áreas de alteración de señal, en la pelvis, en los cuerpos vertebrales, en los fémures, y de hecho uno cuando intenta dar una charla de cuerpo entero se da cuenta que es muy difícil porque no sabes qué corte enseñar, todos son bonitos y todos tienen información. Pero aquí veis un poquito lo mismo que habíamos visto en el estudio local, pero fijaros en cómo nos ayuda la difusión. Y os enseño solo el bloque axial de la pelvis. Infiltración de médula ósea, patológica, infiltración patológica en médula ósea, los discos, esto es patológico, riñones, fémur proximal derecho afectado, fémur proximal izquierdo afectado, ¿vale? Aquí está, aquí hay un componente de partes blandas muy evidente, ¿lo habéis visto? Y uno se da cuenta un poco cuando ve la difusión, y cuando ve la difusión dice, ahí hay una masa, si yo viera eso por primera vez diría, ahí está el primario. Te vienes a la resonancia, buscas la rama y aquí está. Aquí está el primario. Primario de pelvis, sarcoma Ewing, con metástasis, infiltración difusa de la médula ósea. Revisando el PET, ni de forma retrospectiva fuimos capaces de identificar ese como primario. Y otra línea importante en la que estamos trabajando es pacientes con un diagnóstico establecido, diagnóstico de osteosarcoma, podemos hacer un estudio de extensión con cuerpo entero. No lo tenemos en el protocolo, precisamente por el hecho de que estos pacientes ya necesitan un estudio muy detallado de su fémur, de su afectación focal. Si haces un estudio completo de su tumor y le añades el estudio de cuerpo entero, se te va el estudio a 1 hora y media, es inviable. Y ahora mismo no lo tenemos en protocolo. Y para acabar, y así, nuestro gran iceberg, ¿no? Lo que esconde este grupo de pacientes es inmenso. Son pacientes que están ahí, que estaban ahí hasta hace poco, que hasta ahora los seguíamos con ecografía y que los oncólogos se han dado cuenta que la resonancia tiene un mayor valor en estos pacientes. Pacientes sobre todo en el contexto de Li-Fraumeni syndrome, de los grupos que hemos contado aquí, hereditary non-polyposis colorectal cancer, sobre todo también afectaciones tipo el retinoblastoma bilateral, retinoblastoma hereditario, son pacientes con lo que llamamos predisposición a cáncer. Y son pacientes que se benefician de un seguimiento, que encima nos dicen que cuando le hagamos el TAC se lo hagamos con baja dosis porque son muy sensibles, pues todos estos pacientes van en bloque a la resonancia magnética. Y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo, por ejemplo, con neurofibromatosis, en los que valoramos cuerpo entero, valoramos todos los neurofibromas y buscamos posibles aumentos de volumen, heterogeneidades, alteraciones de señal, estudios inacabables. Y no solo eso, sino que además dicen, le vamos a empezar a dar tratamiento con inhibidores de la vía mTOR y el neurofibroma plexiforme, que antes hacía 6 centímetros, ahora tiene que hacer 5,3. O sea, se añade un estudio volumétrico para intentar confirmar que efectivamente los tratamientos funcionan. Son pacientes, es el gran volumen realmente de cuerpo entero que estamos haciendo, son los predisposición a cáncer. Y este es otro paciente con un retinoblastoma bilateral, con historia familiar en tratamiento. Este niño tiene 15 años y el oncólogo nos dice, tiene edad de osteosarcoma. Este niño va a hacer un osteosarcoma en cualquier día. Necesita un estudio de cuerpo entero. Y lo recuerdo porque fue el primero que hicimos en la máquina nueva y fijaros lo que aparece en fémur proximal. Una zona focal hipointensa, STIR, una zona focal hiperintensa en STIR en el fémur proximal. ¿Qué hacemos con eso? Pues lo recitamos y le hacemos un estudio de fémur. Aquí está la lesión en el cuello, una lesión que es difícil de interpretar, es hipointensa en T1, tiene un halo escleroso, tiene una zona central que parece hueso, que satura con grasa, no restringe difusión, tiene unos contornos bien definidos y nos asocia a edema, está en el cuello, es asintomática, se veía de forma casual. ¿Qué hacemos? Bueno, hagámosle una radiografía simple, ¿no? Que decía el doctor Lucaya, ¿no? Es muy difícil interpretar una resonancia. Pues aquí está. Primer hallazgo en screening de cuerpo entero de un paciente con retinoblastoma bilateral. ¿Qué hacemos con esto? La semiología no es de osteosarcoma, parece una lesión bien definida, parece que tenga un halo escleroso. Incluso le hicimos un escáner porque ya quieres tenerlo todo. Vamos a ver si tiene un patrón de osificación encondral, algún tipo de signo que digas, y parece que sí que hay alguna conchita, ¿no? Alguna línea. Y un halo escleroso muy evidente. Decisión. Esperamos, ¿no? No vamos a someter al pobre a una biopsia ahora.
pues espera. Y ahí está el problema, el gran problema de la resonancia magnética de cuerpo entero, es la especificidad de estos estudios. Si alguien tiene el diagnóstico, que me lo diga, porque no está biopsiado este niño. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a seguir con Lisbeth y después vamos a ver si es que hay alguna consulta o comentario para el doctor también. Y entonces, Lisbeth ahora nos va a dar una conferencia sobre resonancia magnética fetal. Adelante, por favor, Lisbeth. Bueno, felicitaciones al doctor Barber. Veo que desde el 2014 a la fecha ha hecho mucho en resonancia de cuerpo entero, así que muy bien. ¿Sí? Resonancia fetal, la presentación. Ya. Bueno, a continuación les voy a hablar del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 13 años en resonancia fetal en Chile como complemento al diagnóstico antenatal. No tengo conflicto de interés en esta charla, los objetivos educativos los tienen en el programa. Los contenidos que vamos a revisar va a ser primero un poco de la historia de la resonancia fetal, cuáles son las indicaciones actuales de la resonancia fetal de cuerpo, cómo hacemos una resonancia fetal, algunos riesgos y recomendaciones y los aportes en base a casos clínicos. Bueno, en nuestro medio, en el mundo entero, no cabe ninguna duda que la evaluación de screening y la evaluación del feto es el ultrasonido, la herramienta principal. Con el ultrasonido se pueden hacer se puede evaluar el crecimiento normal del feto, se pueden hacer diagnósticos patológicos, el ultrasonido ha evolucionado muchísimo y se pueden obtener imágenes de 3D de alta resolución como esta y hacer diagnóstico de artrogriposis solamente con el ultrasonido. Nuestros obstetras son muy buenos y la verdad es que hacen muy buenos diagnósticos, o como con este Doppler de arteria cerebral media, donde tiene una alteración característica de una infección del sistema nervioso central viral. Sin embargo, el ultrasonido tiene limitaciones, la escasa penetración a través del cráneo y las costillas osificadas, sobre todo al final del embarazo, hacen que la evaluación tanto del sistema nervioso central como del tórax sea limitada. A los casos de oligohidroamnios, la posición fetal con la cabeza del feto hacia el final del embarazo en la pelvis materna también es un problema. La obesidad por lo escaso de la ventana, y a pesar de estar en manos tan expertas como el doctor que me ha convidado las imágenes de ultrasonido, que es el jefe de perinatología de 2 instituciones prestigiosas en Chile, a pesar de eso hay algunas lesiones que tienen un aspecto bastante inespecífico en el ultrasonido, por tanto es la resonancia ahí donde tiene valor. Bueno. La resonancia fetal comenzó a usarse en fetos propiamente tales por allá por los años 80, la primera publicación es del 1983. Las aplicaciones iniciales eran básicamente en placenta y en volumetría fetal y, como nos debemos imaginar, la principal limitación que tenía la resonancia en esta época eran los artefactos de movimientos del feto. Por ser secuencias, digamos, muy largas, que duraban entre 2 a 4 minutos, la verdad es que la aplicación tenía estas limitaciones. Tuve la oportunidad de formarme en resonancia fetal. Dentro de mis profesores había un obstetra que hace resonancia fetal en Brasil, y él me contaba que él se empezó a interesar por la resonancia fetal porque en su formación en Francia, por allá por los años 80, su pega como residente era hacer amniocentesis o punciones de cordón, y a través de esta inyectar curare a los fetos o derivados del curare que se iban a someter a una resonancia. Entonces ahí empezó su interés y efectivamente en las primeras publicaciones aparece esta manera, digamos, de inmovilizar al feto con estos procedimientos. Bueno, pero mejoró la resonancia, vinieron las secuencias ultra rápidas y de muy alto contraste, brindando una información en todos los planos. Podemos tener imágenes completas del feto como estas que les muestro acá y, digamos, se pudo hacer y mejorar estas secuencias en el feto. Incluso podemos obtener información de la cual podemos postprocesar y obtener
datos y actualmente se está trabajando también en la parte funcional en resonancia. En nuestro medio sigue siendo una limitación el alto costo y las limitaciones propias del método de resonancia, la claustrofobia, por ejemplo. En Chile se ha estado desarrollando la resonancia en los últimos 13 años en un afán por protocolizar y por ponernos de acuerdo con los obstetras. En el año 2013 se hizo en Chile un consenso latinoamericano de resonancia magnética fetal, donde fueron invitados la doctora Pryor, que tiene mucha experiencia, más algunos radiólogos y obstetras que se dedican a la resonancia fetal en Latinoamérica, y se llegó a algún consenso sobre dónde hacer la resonancia fetal, quiénes la deben hacer, quiénes la deben informar, y en este caso se debe hacer un servicio de radiología por una persona entrenada en resonancia fetal, en este caso los radiólogos, y las secuencias que ellos proponían. Respecto a guías prácticas, bueno, las más conocidas son la de la ACR, y este año la Sociedad Internacional de Ultrasonido Obstétrico y Ginecológico se ha pronunciado al respecto, ha sacado las guías prácticas de resonancia fetal, las cuales he encontrado muy interesantes, y en estas guías prácticas han trabajado expertos de todo el mundo, radiólogos, obstetras que se dedican al tema de la resonancia fetal. El propósito que ellos han propuesto para la resonancia fetal es que es un complemento al ultrasonido hecho por expertos, o sea, no un ultrasonido que haga un obstetra que no es experto en ultrasonido, ¿ya? Sino alguien que se dedique a la perinatología. ¿Y para qué sirve la resonancia? Bueno, pues para confirmar los hallazgos o aportar alguna información adicional para contribuir al diagnóstico, planificación del parto o manejo. En estos casos se debería hacer la resonancia fetal y nunca utilizarla como screening prenatal. Estas son las indicaciones. Este grupo de expertos determinó algunas indicaciones, las clasificó estas indicaciones desde el 0 al 7, siendo el 0 ninguna indicación y el 7 todas las indicaciones. Y bueno, las más frecuentes son las del sistema nervioso central, las indicaciones de cuerpo del feto. La hernia diafragmática es la principal indicación, seguida por las anomalías pulmonares, el estudio de las anomalías linfáticas y algunas malformaciones múltiples, las displasias esqueléticas, las anomalías del tracto urinario y las anomalías de la pared abdominal. Esto es lo que determinó este grupo de expertos en las guías que salieron este año. Yo les voy a hablar básicamente de resonancia de cuerpo, no neurológica, porque mi tema es el cuerpo. En Chile, la parte neurológica la ven los del feto, la ven los neuroradiólogos. Bueno, nosotros, las indicaciones más frecuentes en nuestra casuística son las malformaciones pulmonares, la hernia diafragmática, el estudio de vía aérea, las masas torácicas y las masas cervicales. Y las menos frecuentes, bueno, aquí tienen algún listado como las alteraciones del cierre de la pared, masas abdominales, las hidronefrosis, y recientemente han aumentado un poco más las indicaciones de el uso de la resonancia en displasias esqueléticas. Y la verdad, en lo que tenemos muy poca experiencia es en el estudio de cardiopatías congénitas. Sin embargo, en el mundo hay gente que está trabajando en el uso de la resonancia en cardiopatías congénitas. Incluso ya ha salido algún trabajo donde alguna especie de gatillado podría hacerse en el feto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pedimos algunos requisitos. Contar con una orden de examen es básico, pero se los cuento porque no es cosa que nos vengan y nos pidan una resonancia fetal. Tenemos que contar con una orden de examen, idealmente de algún obstetra experto y con alguna experiencia en perinatología, embarazos de más de 18 semanas, nunca antes de las 12 semanas por la organogénesis. La mamá no tiene que tener ninguna contraindicación para resonancia. Tenemos un consentimiento informado de la madre y contar con los ultrasonidos previos.
Nosotros le indicamos a las madres que no coman 4 horas previas al examen. La idea de que no coman es para provocar un poco de hipoglicemia en el feto y con esto bajar la movilidad fetal. Nosotros no ocupamos de sedación de ningún tipo. Sin embargo, si ustedes revisan la literatura, hay grupos que sí ocupan sedación, en el caso nuestro no. Vaciamos la vejiga inmediatamente antes del examen, un poco para el confort de la madre y si, digamos, ella está muy nerviosa, permitimos la compañía de algún familiar dentro del resonador. Ocupamos una bobina de cuerpo, la posición en decúbito supino si la mamá lo tolera, sin embargo, si el embarazo es muy avanzado, utilizamos la posición en decúbito lateral izquierdo, sobre todo en embarazos de más de 36 semanas, y esto para evitar la compresión de la cava y porque la mamá en realidad a esta altura del embarazo no tolera el supino. Las secuencias las planificamos de antemano, dependen en realidad de la edad gestacional y de la patología a estudiar. Hacemos localizadores para evaluar primero la posición del feto y las secuencias las hacemos en los ejes del feto. La evaluación general del feto la hacemos con secuencias T1 y T2. Utilizamos algunas secuencias específicas y si el feto se mueve durante la adquisición, repetimos la secuencia. En nuestra experiencia, la duración total del examen es entre 30 a 45 minutos. Como les decía, hacemos una evaluación general del feto con un FOD dirigido al útero. Hacemos T2 en los 3 ejes del feto, en el eje sagital, coronal y axial, con cortes entre 3 a 5 milímetros. Esta secuencia nos brinda un gran contraste tisular porque va a ser hiperintenso todo el líquido que está contenido en el tubo digestivo, la vía urinaria, el líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo, el líquido de los pulmones. Así que es una secuencia de muy alto contraste tisular y donde podemos en realidad visualizar múltiples patologías y es nuestra secuencia base. Hacemos secuencias T1 en dos ejes, cortes de 3 a 5 milímetros. Esta secuencia en realidad, si se fijan, tiene muy poco contraste tisular. El líquido amniótico se ve hipointenso y todo lo que antes se veía hiperintenso, ahora es hipointenso, pero hay algunas cosas que se ven hiperintensas en el T1, como el meconio contenido en el ilion y en el colon, el hígado también se ve hiperintenso, algunos estadios de la sangre y la grasa. También no sale acá, pero no sé, no, parece que queda más abajo, pero el tiroides también. En realidad, a lo largo de nuestra experiencia, hemos incorporado las secuencias balanceadas a la evaluación general del feto. Si leen algunos protocolos, la mayoría usa los T2 y los T1. En cambio, nosotros utilizamos también dentro de nuestras secuencias bases estas secuencias balanceadas. Fíjense en este T2 cómo los fetos, sobre todo pequeños, o los embarazos gemelares o aquellos fetos que se mueven mucho, existen muchos artefactos, estas líneas negras acá, mucho artefacto en estas secuencias T2. En cambio, las secuencias balanceadas son mucho menos sensibles a los movimientos. Este es el mismo feto que se está moviendo igual, sin embargo, sobre todo estos artefactos producidos por el movimiento no quitan calidad en la evaluación, sobre todo de las extremidades de los fetos. Entonces, si bien algunos lo plantean como una alternativa a embarazos múltiples o a menores edades gestacionales, nosotros la tenemos incluida dentro de nuestro protocolo base. Aquí un ejemplo también de un embarazo gemelar, fíjense en todos estos artefactos que se producen por los movimientos fetales y sin embargo esos artefactos en realidad no nos molestan en las secuencias balanceadas. Estas secuencias también, como les comentaba, que hay grupos que trabajan en cardio fetal, en resonancia, es la secuencia de sangre blanca y es la que ocupan estos grupos para evaluar corazón. También nos sirve para evaluar algunas lesiones vasculares, como por ejemplo este feto que tenía un gran hemangioma congénito cérvico-torácico, que podemos ver muy bien acá los grandes vasos que se conectaban directamente con los grandes vasos supraórticos. En este caso también nos sirve para evaluar estructuras vasculares. Y otro uso que tiene estas secuencias balanceadas es para hacer cine,
por ejemplo, cuando queremos evaluar el movimiento fetal o si, en aquellos casos en que sospechemos que pueden estar alterados o ver si el feto está deglutiendo. Fíjense acá, como podemos ver el feto como traga y los movimientos se pueden ver muy bien las cámaras cardíacas. Este caso ya se los habíamos mostrado en la conferencia anterior, es un caso lamentable de un útero septado incompleto con, digamos, un embarazo, donde se produjo un cierre, una alteración al cierre de la pared abdominal anterior producto de la presencia de este tabique, y en realidad la secuencia cine la hicimos un poco para ver el movimiento fetal porque quedaba duda si este feto se movía o no en el ultrasonido. Acá. Otras secuencias que hemos incorporado a nuestra evaluación fetal es la secuencia de difusión. La secuencia de difusión en la literatura se está usando para ver el estado de madurez del parénquima pulmonar o insuficiencia placentaria y agenesia renal. Nosotros la estamos usando específicamente cuando hay sospechas de anomalía o agenesia renal, porque los riñones funcionantes restringen en difusión. Y por eso usamos esta secuencia adicional cuando nos preguntan si hay agenesia renal. Este fue un caso en el cual nos hicieron esa pregunta. Era un caso con un oligohidraamnio severo, se sospechaba una malformación renal, o a ellos les costaba mucho ver los riñones por la posición fetal. Bueno, en la secuencia T2 vemos que específicamente logramos identificar los 2 riñones que no tenían malformaciones, y con la secuencia de difusión lo que agregamos en realidad era que estos riñones restringían y por tanto eran riñones funcionantes, así que no era la causa del oligohidraamnios, y lo que se demostró posteriormente es que era una ruptura prematura de membrana. Otra secuencia que podemos agregar son las secuencias gradientes ecoplanares, en aquellas donde el hueso se va a ver muy hipointenso, lo mismo las calcificaciones y los subproductos de la hemoglobina. Es una de las secuencias que se usa para evaluar las displasias esqueléticas. En este caso es un feto de 32 semanas que tiene una masa torácica en estudio, y esa masa que es de la pared torácica, tenía estos niveles líquido-líquido, no nos parecía pulmonar, nos parecía que podría venir de la pared torácica. Con la secuencia T1 demostramos que este contenido era sangre dentro de la masa, lo cual corroboramos con estas secuencias ecoplanares, y además que la masa estaba incluida dentro de la pared costal. Más adelante hablaremos de nuevo de este caso. Otras de las secuencias que hemos estado usando, sobre todo también en la evaluación de las displasias esqueléticas, son las imágenes sin SLAP, que son lo que en algunas series llaman como la fetografía, que son secuencias 2D donde son 2D, pero tenemos una imagen tridimensional del feto, y podemos evaluar la relación, por ejemplo, de las extremidades, la relación entre el antebrazo, el brazo, y podemos evaluar muy bien la morfología general del feto, además que es una secuencia que si los obstetras quisieran enseñársela a los papás, la entenderían mucho más que mostrarles nuestras cortes que anteriormente les mostré. Algunos riesgos y precauciones de la resonancia fetal. Bueno, acordarse que la organogénesis es un periodo de vulnerabilidad y hay poca información sobre efectos en humanos de las resonancias. El calentamiento por el uso de pulsos de radiofrecuencia, en realidad no hay ningún reporte, sin embargo, en los resonadores 3D sabemos que estos pulsos de radiofrecuencia son mucho más potentes, así que tener cuidado. El ruido, bueno, no hay evidencias de daños auditivos respecto al ruido, y algunos dicen que el hecho de tener que el feto estar dentro del útero, dentro de la mamá, eso amortigua un poco el ruido que llega al feto. El uso del gadolinio en realidad
siempre que uno lee las recomendaciones de la ACR, dice, bueno, que caso a caso. La verdad es que no está recomendado usar el gadolinio por el hecho de que pasa la barrera placentaria y podía tener un alto riesgo de nefrotoxicidad en estos pacientes, ya que recircula dentro del líquido amniótico. Entonces, como recomendación es no usar en el primer trimestre y no usar contraste paramagnético. Vamos a ver algunos casos. Los aportes de la resonancia fetal, en estos casos los he dividido en aportar información adicional que puede influenciar en el pronóstico y manejo, aclarar algunas anormalidades detectadas en el ultrasonido, evitar una exploración en el recién nacido y agregar evaluación volumétrica al análisis morfológicos, y aquellos casos donde el ultrasonido está limitado iremos aportando algunos casos en estos 5 puntos. Este es el primer caso. Es un feto de 37 semanas de edad gestacional. El ultrasonido obstétrico mostró una masa compleja en la base de la lengua. Aquí tienen una secuencia sagital T2, otra secuencia sagital T2 a otro nivel, una secuencia axial T2 a distintos niveles, y acá tienen una secuencia T1 sin supresión y con supresión grasa. Entonces, respecto a las imágenes que le he mostrado, le he dejado la secuencia T2 sagital, la T2 axial y la T1 con supresión grasa. Entonces, mirando estas 3 imágenes seleccionadas, ¿de qué se tratará? Una malformación vascular linfática que no tiene compromiso de vía aérea, un teratoma sin compromiso de vía aérea, una malformación vascular linfática que sí tiene compromiso de vía aérea, o un teratoma con compromiso de vía aérea, o ninguna, no es ni un teratoma, no es una malformación linfática, sino que es un hemangioma congénito que sí tiene compromiso de vía aérea. Básicamente, estamos diferenciando en si es un teratoma, un hemangioma o un linfangioma, y si tiene o no tiene compromiso de la vía aérea. Pueden votar, por favor. Muy bien, dispersas las votaciones. Pasemos a la... Bueno, se trata de una lesión que es una lesión multiquística que compromete la base de la lengua, la región cervical. Esto que tienen acá es la vía aérea, que está muy, digamos, comprimida por la masa. Aquí tienen la vía aérea de nuevo y se ve la lesión, esta lesión multiquística, que tenía algunas áreas que eran hiperintensas en el T1 sin saturación y que no decayeron con la saturación de la grasa, por tanto se trata de sangre. Esta lesión corresponde a una malformación vascular linfática con compromiso de vía aérea. Acá un poco lo mismo, les mostraba la vía aérea básicamente puntiformes en las secuencias axiales. Esta es la vía aérea de un feto normal de 35 semanas, se puede evaluar muy bien. Y fíjense acá cómo está comprimida y afectada la vía aérea. Bueno, la resonancia fetal permite evaluar la obstrucción de la vía aérea, aporta información que puede impactar en el consejo a los padres y en el manejo prenatal, como en este caso donde el niño, en realidad le dijimos a los obstetras, mira, no es un teratoma, es una malformación linfática, tiene comprometida la vía aérea, así que ellos planificaron un parto con un procedimiento EXIT, que no es más que la intubación dentro del momento del parto, parto por cesárea, intubación con el feto todavía conectado con el cordón umbilical a la placenta, y así se pudo proteger la vía aérea de este feto que nació y posteriormente se le trató su malformación vascular linfática. Algunas novedades en la evaluación de la vía aérea por resonancia fetal. Bueno, con los doctores Herón y Pedro Daltron en Brasil, fueron con los doctores con quien primero me formé en resonancia fetal, y ellos
En esta época ya trabajaban en las navegaciones a través de la vía aérea, o sea, con imágenes de resonancia fetal podían navegar por la vía aérea y ver si hacer como una broncoscopía virtual y ver si había compromiso o no había compromiso de la vía aérea. Esto lo tienen publicado y es un caso muy interesante y han seguido trabajando en ello. La resonancia fetal nos permite aclarar algunas anormalidades que han sido detectadas por el ultrasonido. Este es un caso de un feto de 32 semanas que el ultrasonido detectó una masa pulmonar y nos pidieron, la verdad es que no les quedaba muy claro el origen por su aspecto, y nos pidieron hacer una resonancia fetal. Este caso se los había mostrado antes un poco, así que ya les había comentado las características de la masa, pero en realidad nosotros vimos que no era una masa pulmonar, sino que era una masa que salía de la pared torácica. Se lo demostramos acá, donde había una distorsión de las costillas. Además, era muy curioso porque esta masa de la pared torácica tenía algunos niveles líquido-líquido y esos niveles correspondían a sangre. Tenían el comportamiento como de los quistes óseos aneurismáticos en resonancia. La pregunta sobre este caso, viendo todas estas imágenes axiales, señala cuál es la afirmación falsa. Bueno, yo ya les había comentado, o sea, es una lesión única, tiene su origen en la pared torácica, nivel líquido-líquido, en realidad ya les había dicho la respuesta. Pero sí tienen que mirar todavía, contiene sangre y calcio o ejerce efecto, o sea, en realidad ya estas tres se las comenté, tendrían que elegir si es una lesión única o si ejerce efecto de masa sobre el mediastino. Ahí en esas dos. ¿Cuál es la falsa en todo caso? Muy bien, entonces está ganando lo que ejerce efecto de masa sobre el mediastino. Ya, pasemos a la presentación. Bueno, esta lesión era una lesión muy grande que sí ejerce un efecto de masa sobre el mediastino. Miren cómo está desviado el corazón. Lo que sí no era una lesión única, había más lesiones. Miren, acá tienen otra lesión también con un borde cálcico, se fijan, y que también salía de la costilla, y acá tienen otra lesión. Muy bien. De la audiencia, ¿alguien sabe cómo se llama esta lesión? ¿Alguien ha visto alguna? ¿Alguna vez estas lesiones que se comportan como quistes óseos aneurismáticos de la pared torácica que digamos, salen de la costilla? Bueno, yo tampoco había visto ninguna. Así que ninguna lesión así parecida. Pero sí estudié y investigué. Y bueno, la falsa era que no era una lesión única. Y en realidad estas lesiones se tratan de amartomas mesenquimáticos de la pared torácica y se caracterizan por eso, por ser lesiones que surgen en las costillas, son múltiples quistes óseos aneurismáticos, son lesiones rodeadas de calcio, son lesiones benignas y lesiones que no se tratan en el periodo neonatal, sino que se esperan a que el neonato crezca y después estas se van achicando, no crecen, ¿ya? Y luego se pueden operar, pero son completamente benignas. Este es el niño cuando nació. En realidad los cirujanos infantiles, los traumatólogos que recibieron este niño tampoco tenían mucho digamos, conocimiento sobre estas lesiones que son tan infrecuentes. Así que se le hizo una radiografía cuando nació que muestra la deformidad de la pared torácica, la lesión, el calcio dentro de la lesión. Se le hizo también un escáner que mostró lo mismo y mostró las otras lesiones que veíamos en resonancia. Y fíjense cómo esta lesión
por ser tan grande, ejerce efecto de masa sobre el mediastino, incluso puede hacer efecto de masa sobre los bronquios y causar atelectasia. Esto es en el periodo de neonato, como les decía, porque luego estas lesiones no crecen y al crecer el niño pues van quedando más chicas y ahí recién se pueden operar, porque ahora operar esto sería deformar el tórax al niño. Igualmente le tomaron biopsia y la biopsia confirmó que se trataba de un hamartoma mesenquimático. Bueno, este es un caso de un feto de 34 semanas que el ultrasonido mostró, el ultrasonido obstétrico, esta masa pulmonar apical izquierda. Aquí tienen el ultrasonido de entre las 24 y las 25 semanas, y esta es la resonancia, son secuencias de 2 coronales, y aquí ven la masa en el vértice pulmonar. Respecto a esta masa, se trata de una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, antes conocida como MAC. Podría ser un enfisema lobar congénito, es una atresia bronquial, se trata de un secuestro pulmonar o un blastoma pleuropulmonar. Dentro de la imagen tienen la clave diagnóstica de este caso, por eso se los pregunto. Voten, por favor. Muy bien. Pasemos a la presentación. Claro, la clave diagnóstica es la presencia de esta estructura vascular dentro de esta masa hiperintensa. Es una ubicación muy poco frecuente de los secuestros broncopulmonares, que sea esta ubicación superior izquierda. Sin embargo, la resonancia tiene también la virtud de tener una mayor sensibilidad que el Doppler para detectar estos vasos anómalos de menor calibre, y cuando estos no nacen directamente de la aorta, lo puede ver mucho mejor que el ultrasonido, por eso los colegas de obstetras no hicieron el diagnóstico. Este es el escáner que se le hizo postnatal, y este es el resultado de la biopsia que mostró que se trataba de un secuestro broncopulmonar. En realidad, soy de la opinión que algunas lesiones pulmonares pueden caracterizarse y hacerse el diagnóstico con resonancia fetal al final del embarazo, y esto evitaría en hacer un examen, ya sea una resonancia o un escáner en un neonato, con todas las inconvenientes y limitaciones y riesgos que tienen hacer un escáner o una resonancia en un neonato. Dentro de ellas el secuestro broncopulmonar es uno, y también las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Hay múltiples trabajos que muestran que las lesiones pulmonares en resonancia fetal agregan estos datos multiplanares a la eco y son comparables con el estudio postnatal, ayudan a la planificación quirúrgica y muestran muy bien sus relaciones con las estructuras. Los secuestros broncopulmonares lo vemos como áreas hiperintensas en resonancia fetal, como este otro caso que ya es más típico, que muestra esta lesión hiperintensa en la base pulmonar izquierda, irrigada desde un vaso que proviene desde la aorta, o sea, un secuestro broncopulmonar. Esta fue la resonancia que se le tomó a este feto a las 29 semanas. En realidad, este caso se discutió con los perinatólogos, con los cirujanos, y ellos decidieron que cuando el niño naciera se le iba a controlar clínicamente, y hasta que ellos no tomasen la decisión de operarlo, no se le iba a hacer ningún otro examen. El niño evolucionó bien hasta cercano a los 2 años, que empezó a hacer cuadros de neumonías a repetición. A esta edad, a los 31 meses, les repetimos la resonancia y vimos nuevamente la lesión irrigada por un vaso desde la aorta, y este niñito recién ahora a los 31 meses, hace aproximadamente unas 2 semanas, fue sometido a cirugía, y el resultado de la biopsia fue un secuestro intralobar, como ya nosotros sabíamos desde las 29 semanas de embarazo. Por tanto, insisto, creo que la resonancia fetal en algunos casos permite el diagnóstico definitivo y así planificar y esperar el momento de la cirugía y no someter a un neonato a estos exámenes. Este
es el caso 4 y el caso 5, y lo vamos a hacer un poco comparativo. Ambos casos tienen 30 semanas y en ambos casos hay una hernia diafragmática izquierda. Acá les di algunos datos sobre el volumen pulmonar esperado total, que eso es, digamos, el volumen que se espera para la edad gestacional del feto, el volumen observado total, que es la suma de los volúmenes de ambos pulmones calculados por resonancia fetal, y este es el volumen pulmonar relativo, que es la relación entre estos dos volúmenes para ambos fetos. Este es de 71% y este es de 53,3%. Entonces, ¿cuál de estos dos casos tiene peor pronóstico? ¿El caso 4, el 5 o ambos en realidad tienen igual pronóstico? De acuerdo a lo que se ve en las imágenes de resonancia fetal y a los datos que les estoy dando. Voten. Muy bien. Efectivamente, el caso 5 tiene peor pronóstico. ¿Por qué tiene peor pronóstico? Bueno, tiene peor pronóstico por el grado de hipoplasia pulmonar que tiene, que es lo que nos informa el volumen pulmonar relativo. Tiene más hipoplasia que este otro. Cuando la relación entre el volumen pulmonar esperado para la edad gestacional y el volumen calculado por resonancia es inferior al 80%, estamos hablando de hipoplasia pulmonar. Pero una cosa muy importante y que permitió, digamos, ver la resonancia fetal es el ascenso del hígado de parte del lóbulo izquierdo al tórax. Y estos son factores de peor pronóstico que este otro, que tenía herniadas asas intestinales y parte del colon al tórax. Otros factores pronósticos están las anomalías asociadas y la edad gestacional. Entonces, otro valor de la resonancia es que puede agregar evaluación volumétrica al análisis morfológico hecho por el ultrasonido. Nosotros trabajamos con para hablar de hipoplasia pulmonar con el volumen pulmonar relativo. Sin embargo, hay algunos también grupos que trabajan con la correlación entre el volumen pulmonar y el volumen corporal fetal total, haciendo la relación entre ellos. Existen al menos unos 3 trabajos en la literatura de series de fetos que no tenían patología pulmonar y que permiten, digamos, una aproximación al volumen pulmonar de acuerdo a la edad gestacional, es decir, a tener datos sobre la normalidad. Nosotros calculamos el volumen pulmonar a través de medir área, digamos, calcular cada área en cada corte. Eso se puede multiplicar por el grosor de corte, o si el software lo permite, lo calcula en forma automática. Se calcula cada uno de los pulmones y esto se suma y da el volumen pulmonar total. En el caso de las hernias diafragmáticas congénitas, en realidad la resonancia es importante en esto, en aportar información que permite tomar conductas, decidir, por ejemplo, si el niño va a necesitar o no va a necesitar ECMO de acuerdo al grado de hipoplasia pulmonar que tiene. Para estos hay establecidos bien qué grado de hipoplasia va a necesitar o no va a necesitar ECMO, así que pueden tomar la decisión de dónde van a hacer el niño. En casos de que requieran en los lugares donde se hace terapia intrauterina, recuerdo que en el Valdebrón se hacía, o en algún minuto se hizo terapia intrauterina a estos niños donde le colocaban un balón traqueal y eso hacía que el pulmón creciera, se llenara de líquido, y eso un poco que hacía que los intestinos que estaban herniados bajaran hacia el abdomen. Se hacía esta terapia. En Chile no se hace terapia intrauterina a las hernias, pero sí lo hacemos porque les permite a ellos tomar estas decisiones. En cuanto al rol diagnóstico, más que nada nos permite hacer diagnósticos diferenciales cuando el ultrasonido es confuso, como en los casos de eventración
como este caso que les muestro, ellos no veían si era una hernia o si era un caso de ventración, y en realidad la resonancia mostró muy bien la continuidad del diafragma y que sencillamente estaba elevado, y por tanto era una ventración que se demostró igual al nacer el niño y no era una hernia diafragmática. En cuanto a la evaluación de la madurez pulmonar, yo no tengo experiencia, pero sí sé de grupos que están trabajando en, más allá del cálculo volumétrico para la hipoplasia, ver qué otro valor puede o qué otros datos se pueden obtener con resonancia. Y han estado evaluando la relación entre las intensidades de señales T2, también usando difusión, donde miden el ADC en el parénquima pulmonar, y existen, digamos, grupos de investigación que han visto distintos ADCs específicos para cada edad gestacional, y también el uso de la espectroscopía para ver los picos el surfactante desarrollado en los pulmones. Otro aporte significativo de las resonancias en aquellos donde el ultrasonido está limitado, como este caso de 30 semanas, que tiene un oligohidramnio severo y que sospechan una patología renal fetal. Fíjense lo obesa que era esta madre, y en realidad ellos no le veían riñones y tenía un oligohidramnio severo, y nos solicitaron la resonancia fetal porque ya tenía un embarazo bastante avanzado de 30 semanas. En Chile no existe aborto de ningún tipo, ni interrupción del embarazo de ningún tipo. En cambio, en este caso, los obstetras querían pasarla a comité de ética para interrumpir el embarazo, ya que ellos no veían riñones, y por eso nos pidieron esta resonancia. En realidad, en la resonancia pudimos ver que existían los riñones, pero en realidad estaban formados por múltiples formaciones quísticas, eran riñones displásicos, así que ellos, bueno, la llevaron igual a comité de ética y tomaron su decisión de interrupción de embarazo. Este es un caso que nos llegó no hace mucho tiempo atrás, también de 30 semanas, también con un oligohidramnio severo y también con sospechas de agenesia renal. Acá tienen las secuencias T2 coronal, el T2 axial y una secuencia de difusión con ADC. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué muestra esta resonancia? Confirma que en realidad no hay riñones, muestra que hay nefromegalia con riñones funcionantes o nefromegalia con riñones hipofuncionantes. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien, han estado muy bien. En realidad sí tenía riñones, eran tan grandes los riñones que los obstetras en su ultrasonido la verdad es que no los distinguían. Son riñones muy grandes, de una alta intensidad uniforme en las secuencias T2, fíjense, con pérdida de la diferenciación córtico-medular, donde prácticamente no se identifica el sistema pielocaliciar, y en las secuencias de difusión habíamos comentado que los riñones funcionantes restringe, estos riñones no restringían en difusión. Este es un feto con una enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, nació y las ecografías comprobó lo que ya sabíamos, tenía riñones de 10 centímetros en ambos lados, riñones no funcionantes, y este feto falleció antes de las 24 horas de nacido, no orinaba, no le funcionaban los riñones. Y este es un caso también de hace muy poco y es la única resonancia fetal de urgencia que me han solicitado. Fue incluso en una tarde-noche, yo ya no estaba en la clínica y me llamaron que necesitaba que evaluara esta resonancia fetal de urgencia porque había una sospecha de obstrucción intestinal alta y los obstetras sospechaban un diagnóstico que, si se los digo, no tiene gracia porque voy a hacerles una pregunta. Aquí está el T2 coronal, esto es a nivel del abdomen, y aquí el T1 coronal, también a nivel de abdomen. Entonces, aquí les tengo un video, por si
les sirve, si quieren se los paso más lento. Ahí tienen. Entonces, ¿qué conocidos signos radiológicos se puede ver acá en esta resonancia respecto a sospecha de obstrucción intestinal alta? El signo de la burbuja única, el de la doble burbuja, el de la triple burbuja, el del sacacorcho o el del grano de café. A ver si ustedes ven lo mismo que veía yo. Muy bien. Bueno, en realidad el signo que se ve es el signo del sacacorcho, este signo de donde el intestino está enrollado sobre los vasos mesentéricos y da esta vuelta a estos intestinos delgados muy dilatados. ¿Ya? Esta intensidad en las secuencias T1 es seguramente porque la retención del contenido retenido ahí en las asas de intestino. Y si se fijan en este video que les mostré, acá, esto que está acá, era el colon, que estaba colapsadito todo ahí al lado izquierdo del feto. La verdad es que lo sospechó el obstetra, él lo vio y pidió esta resonancia de urgencia porque tenía que tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Esto es una emergencia, el diagnóstico lo sabemos, es un vólvulo de intestino medio, y tenía que interrumpir el embarazo y quería, llamar a los cirujanos, porque él esto lo vio en su control obstétrico, que posiblemente lo hizo a las 5 o 6 de la tarde, y tenía que llamar al cirujano para que estuviera presente en el momento del parto, porque este niño tenía que salir del pabellón de obstetricia a operarse, y así fue, y se comprobó que tenía este vólvulo de intestino medio. Bueno, este es un caso de un mortinato que, al igual que contó el doctor Barber, nosotros alguna experiencia hemos tenido, nos han pedido en las autopsias virtuales de mortinato, y hemos hecho algunas resonancias en estos niños. Es un niño que el ultrasonido sospechaba una displasia esquelética, y en las secuencias de resonancia se ve un signo muy específico de este tipo de displasia letal. ¿Cuál es ese signo? Perdón, ¿cuál es esa displasia? ¿Qué signo? O sea, ¿cuál es esta displasia que tenía este niño? Sí, muy bien. El signo característico es el signo del fémur en mango de teléfono, y se vio muy bien con las resonancias, una displasia tanatofórica. Como les decía, hemos tenido alguna experiencia en hacer esta autopsia virtual en fetos y mortinatos con resonancia. La verdad es que hemos hecho este tipo de autopsias virtuales las hemos hecho en estudios más bien en la universidad, como no como un estudio común dentro de la práctica clínica. Nos los han pedido muchos obstetras y perinatólogos, neonatólogos hacerlo. Hemos hecho un proyecto que hemos presentado a instancias de la clínica donde trabajo, pero la verdad es que cuesta partir, pero ya hemos hecho alguna experiencia antes. Bueno, finalmente, como recomendaciones, decirles que la resonancia fetal se puede hacer si tenemos resonador, hay que entrenarse. Si leen estas recomendaciones o estas guías prácticas que salieron ahora de la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología, yo no estoy muy de acuerdo. Ellos dicen que el que informe resonancia fetal debería entrenarse debería hacer al menos 500 resonancias al año. No es mi caso, nosotros en Chile no hacemos 500 resonancias al año, hacemos mucho menos, pero yo creo que igual, si uno va a hacer la experiencia de un centro donde quizás sí hagan las 500, uno podría hacerlo.
por lo tanto, creo que es un buen complemento al ultrasonido, no hay que usarlas de screening y que en colaboración con obstetras, con genetistas, con neonatólogos, con cirujanos infantiles, en realidad ayuda a aumentar este valor diagnóstico de la resonancia que la podemos hacer todos. Muy bien, era mi última charla. Agradecer de nuevo a la organización por la invitación a mostrar lo que hacemos en Chile. Repito, un honor haber estado acá compartiendo con mi profesor, el doctor Barber. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, por esa excelente conferencia. Muy lindos los casos, yo me los sabía todos. Todos. Bueno, si quieren pasar los dos adelante y vemos si hay alguna pregunta de parte del auditorio.